Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquín en Casa. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en fisioterapia, y el día de hoy vamos a trabajar algunas enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles serían estas enfermedades? Tenemos la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewis. Bueno, comencemos. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, como ya nombramos. Presenta un trastorno de un solo gen con transmisión autosómica dominante, es decir, que la afección genética ocurre cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado por alguno de los padres. Si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad del 50% de heredar ese gen mutado. Este es de inicio a la edad media y es una enfermedad progresiva. El Día Mundial de la Enfermedad de Huntington es el 13 de noviembre. En cuanto a la epidemiología, se pensaba que la prevalencia era de 4 a 10 sobre 100.000 habitantes en las poblaciones occidentales. Un estudio más reciente del Reino Unido sugiere que la prevalencia es de 12.3 sobre 100.000 habitantes en Europa, con tasas naturalmente bajas en Japón, Hong Kong y Taiwán, y que Venezuela presenta la mayor incidencia con 700 sobre 100.000 habitantes. Esto no se sabe aún si es producto de estilos de vida, como la alimentación, el ejercicio o en los cambios climáticos. También presentamos que en cuanto a la edad de inicio podemos distinguir tres formas de presentación. Una infantil, que ocurre entre el 5 y 10% de la población que presenta enfermedad de Huntington, es la menos frecuente. Una forma juvenil en aquellas personas menores a 21 años y una forma tardía posterior a los 21 años. Hablemos un poco de la etiología. Esta, como ya se mencionó, es una enfermedad autosómica dominante y se establece por la repetición del trinucleótido citosina adenina guanina. ¿Y cómo se maneja esto? Bueno, la huntingtina interactúa con las proteínas implicadas en la expresión de una variedad de procesos celulares y genéticos. También esta huntingtina, es decir, nosotros la tenemos, es esencial para el desarrollo embrionario. Es una proteína altamente expresada en el sistema nervioso, así como en otros tejidos, y su tamaño es distinto dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, por esto cumple un concepto que es polimorfismo. En ese sentido, hay una expansión del cromosoma 4 que genera un distanciamiento de este mismo cromosoma, el cual afecta y codifica a la proteína huntingtina. Esta proteína huntingtina se encarga de identificar agentes patógenos, es decir, aquellos agentes nocivos en el cuerpo. Al mutar el cromosoma 4, muta la huntingtina y esto a su vez hace que haya una muerte neuronal. La etiología de esta enfermedad, particularmente son vulnerables la mutación a los núcleos de la base, es decir, tiene como mayor predisposición por estos núcleos de la base, como el putamen, como el núcleo pálido, y su manifestación, hay disturbios del movimiento con corea. ¿Qué es la corea? Bueno, es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios, repetitivos, irregulares, breves y rápidos. Esa es su característica. Se define como un movimiento involuntario, abrupto, irregular, tiene que durar muy poquito y de baja amplitud, que cambia de una zona corporal a otra sin secuencia definida, es decir, pueden moverse los brazos, las piernas, la cabeza. Suele localizarse, tiene mayor localización en las partes distales. ¿Cuáles serían las partes distales? Bueno, las manos, la cara o los pies. Tiene mayor prevalencia en eso. Aquí lo podemos ver en la imagen cómo va moviendo estos disturbios de corea. En cuanto al cuadro clínico, tenemos una tríada de síntomas. Esta tríada de síntomas comienza insidiosamente y son progresivos. En cuanto a los trastornos motores, tenemos movimientos sacádicos. ¿Cuáles serían estos movimientos sacádicos? Bueno, son movimientos rápidos
desplazamientos de la fijación de un punto al otro en el campo visual. Son movimientos rápidos oculares. Los movimientos de Corea, que ya lo nombramos, la impersistencia motora, que sería una persecución lenta en el seguimiento de algún estímulo, un trastorno de equilibrio y una acaticia. ¿Qué se define por acaticia? Bueno, la acaticia es una sensación subjetiva, difícil de describir para quien la sufre en primera persona. Se trata de una sensación de incomodidad que produce el sujeto la necesidad de moverse, especialmente de mover las piernas. Está incómodo y tiene que estar moviendo las piernas. Tenemos también trastornos cognitivos, que a su vez tenemos un trastorno de la atención, alteración de la fluencia verbal, la persona empieza a hablar más lento o a tener inconsistencia verbal, la disfunción ejecutiva, va a hacer algo, va a agarrar, va a cocinar y se le olvida cuáles son los pasos a seguir de prender la cocina, colocar el sartén. Hay una disfunción ejecutiva en cualquiera de las situaciones, tanto laboral como actividades de la vida diaria, y orientación espacial. La persona no se ubica su cuerpo en el espacio, se puede tropezar, puede ir caminando, no puede saber dónde queda algún sitio. Tenemos también trastornos psiquiátricos como la irritabilidad, agresividad, alteraciones de la personalidad, alucinaciones en estadios más avanzados de la enfermedad de Huntington. Pero específicamente en kinesiología, en fisioterapia, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos esta recomendación clínica de la guía práctica de fisioterapia para la enfermedad de Huntington. Y entre esa guía lo que más recomienda una evidencia de tipo A es la efectividad del ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de fortalecimiento en personas, obvio, con enfermedad de Huntington. Los fisioterapeutas o kinesiólogos deben prescribir ejercicio aeróbico de intensidad moderada, es muy importante esto, del 55 a 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Si no la tenemos, la hacemos con la frecuencia cardíaca máxima teórica, que básicamente era esto de 220 menos la edad, y ahí le podemos sacar el porcentaje. Combinados con fortalecimientos de la parte superior e inferior del cuerpo 3 veces por semana durante un mínimo de 12 semanas. Así, esta evidencia refiere que mejora la condición física y estabiliza la función motora. Y también tiene una evidencia A, la de prescribir un entrenamiento de la marcha supervisado 1 a 1 para mejorar las medidas espacio-temporales. Tiene una evidencia B, la utilización de ejercicios de tipo equilibrio. Los kinesiólogos pueden prescribir ejercicios individualizados, incluidos ejercicios de equilibrio administrados con una frecuencia e intensidad moderada para mejorar el equilibrio y la confianza en el equilibrio. ¿Cómo lo evalúa la persona? Pues lo puede evaluar con el profesional, en este caso con un Timed Up and Go, la escala de movilidad de Tinetti y la velocidad de marcha de 10 minutos. O hay una que es acá también 6 minutos o 2 minutos. Pero bueno, la literatura, esta guía, recomienda estas evaluaciones y tiene como evidencia B la prescripción del equilibrio. Pasamos a otra, a la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva con características clínicas y neuropatológicas. El Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer es el 21 de septiembre. ¿Cuáles serían las manifestaciones? Bueno, es la principal enfermedad neurodegenerativa. Ocurre el 70% de todos los casos de demencia. Es decir, la demencia, el 70% de las personas que sufren de demencia tiene Alzheimer. Le sigue la demencia de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington, que ya la nombramos, la demencia frontotemporal y la demencia vascular. Tenemos como principales características la atrofia cerebral, la afectación del hipocampo y la ventriculomegalia. Pero bueno, ¿qué afecta esto? ¿Qué se dice? Bueno, son unas características, y si recordamos anatómicamente el sistema límbico, que tiene a su vez parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, estos regulan las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales, anatómicamente hablando. En particular, el hipocampo, como dice aquí, afectación del hipocampo,
y la amígdala están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y se asocia muy de cerca con las estructuras olfativas relacionadas con el sentido del olfato. Entonces hay afectación de esto y va a estar sí o sí en su característica clínica todas estas funciones disminuidas o abolidas. Entre las funciones principales del hipocampo tenemos la memoria declarativa y emocional. Nos permite el hipocampo describir cosas, identificar rostros, asociar sensaciones positivas o negativas en base a esos recuerdos. Entonces, más adelante vamos a hablar de las características clínicas y va a ver que está afectado todo esto. Y en cuanto a la ventriculomegalia, recordemos que el cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo. También tiene estructuras abiertas este líquido llamado ventrículos, los cuales se encuentran allí, y todo esto lo que va a hacer es que el cerebro flote y esté amortiguado. Una ventriculomegalia quiere decir que estos ventrículos del líquido cefalorraquídeo están en mayor volumen y va a ejercer mayor presión y va a tener también características clínicas propias de la enfermedad de Alzheimer. La epidemiología, bueno, tenemos que lo presentan 24 millones de personas en el mundo. Se estima la Organización Mundial de la Salud estima que se va a cuadruplicar para el año 2050 y el principal factor de riesgo es la tercera edad. Más adelante vamos a ver igual que no es solo decir, bueno, ya tengo más de 65 años, más de 70 años, voy a padecer de enfermedad de Alzheimer. No es así. También cumple otras condiciones específicas, pero esto es lo que establece la literatura. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que las dos principales características neuropatológicas incluyen la acumulación extracelular de placas seniles alrededor de las neuronas y la glía y la formación intracelular de ovillos neurofibrilares, también conocidos como NFT, la formación de ovillos, que son estos con la flechita roja, y la acumulación extracelular de placas alrededor de las células gliales. Y bueno, ¿cómo se dice esto? Bueno, la función principal de esta proteína es estabilizar los microtúbulos para que se conecte con otros elementos del citoesqueleto neuronal, como los neurofilamentos y la actina. Esa es su función principal. Las células gliales han sido consideradas de manera clásica como un soporte estructural, una base que funciona de manera metabólica y de trofismo, le da función trófica a las neuronas, sin participar activamente en el proceso de información del sistema nervioso. Estos ovillos neurofibrilares que están aquí, los NFT, son un conglomerado anormal de proteínas compuesto por pequeñas fibritas entrelazadas dentro de las neuronas en caso de la enfermedad de Alzheimer. Los ovillos se forman por la múltiple fosforilación de proteínas asociadas a los microtúbulos intracelulares llamado proteína tau. Por eso en la enfermedad de Alzheimer también vamos a escuchar mucho la proteína tau. Son simplemente estas NFT que son anormales, son un depósito anormal. Esta proteína beta amieloide, como ya lo nombré, estos ovillos, comienza un proceso de proteinopatía, la cual causa descomposición anormal de la proteína beta amiloide. ¿Cómo es el proceso? Bueno, viene un proceso inflamatorio, un proceso de inflamación donde hay exceso de liberación de neurotransmisores que conlleva a una disfunción mitocondrial. Hay una disfunción mitocondrial producto de una excitotoxicidad de esta neurona. ¿Y qué va a ocasionar? Que va a ocasionar que haya muchos radicales libres. Y estos radicales libres permanentes en el tiempo acumulan las células y dañan otras moléculas como el ADN, como los lípidos, como las proteínas. Los radicales libres allí puestos, allí estancados, van a ocasionar un daño. Otra característica de la enfermedad de Alzheimer es la respuesta inflamatoria a nivel cerebral. En las primeras etapas de la enfermedad, el sistema inmunitario tiene como resultado una eliminación de la proteína beta amieloide, lo cual genera
una descomposición, un aclaramiento de esta proteína, de esta microglía, y los radicales libres, al estar depositados, terminan en una muerte celular. ¿Cuál sería el pronóstico? Bueno, las personas viven como media 8 años, pudiendo llegar a 20 años. Tiene una velocidad variante y depende de edad y otras condiciones de salud. La clasificación se clasifica básicamente en etapa leve o temprana, etapa moderada media, etapa avanzada grave. La etapa leve moderada. Bueno, en esta etapa la persona puede desenvolverse de forma independiente, es posible que pueda conducir, trabajar y participar en actividades sociales. A pesar de esto, la persona puede sentir que tiene episodios de pérdida de memoria, incluye olvidarse de palabras familiares o ubicación de objetos cotidianos en la etapa leve. ¿Recuerdan lo que le nombré del sistema límbico? Bueno, en esta etapa leve por ahí los signos y síntomas no son tan marcados. Los amigos y familiares y otras personas comienzan a notar las dificultades. Durante una entrevista médica detallada es posible que los médicos puedan, o el kinesiólogo, el enfermero, cualquier personal de salud, detectar problemas de memoria o concentración. Las dificultades comunes incluyen problemas para encontrar la palabra o el nombre correcto, dificultad para recordar nombres cuando se presentan personas nuevas, dificultad para realizar tareas en entornos sociales y laborales que ya venía haciendo a lo largo del tiempo, olvidarse de algo que acaba de leer, perder o traspapelar un objeto valioso, tener más problemas para planificar u organizar en esta etapa leve. La etapa moderada o media. En cuanto a esta etapa, generalmente constituye la etapa más prolongada y puede durar muchos años en las personas que padecen Alzheimer. A medida que la enfermedad avanza, las personas con Alzheimer requerirán un mayor nivel de atención. ¿Cuáles son las características? Bueno, las personas pueden confundir palabras, los cuales se muestran frustrados, enojados o actúan de forma inesperada. Por ejemplo, no quiere bañarse un día. El daño de las células nerviosas, que ya lo hablamos del cerebro, puede dificultar la expresión de pensamientos y la realización de tareas cotidianas. En este punto, otros podrán notar los síntomas que pueden incluir olvidarse de eventos o información de historia personal, sentirse malhumorado o retraído, especialmente en situaciones sociales o mentalmente exigentes, no poder recordar la dirección o el número de teléfonos propios, o la escuela o universidad donde se graduó, donde se recibió. Hay una confusión sobre la ubicación y fechas actuales. Hay una necesidad de ayuda para elegir la ropa adecuada a la temporada de la ocasión. La persona puede estar en invierno y sale sin abrigo, por ejemplo. Hay problemas para controlar la necesidad de ir al baño, comienzan a ocurrir problemas de micción. Hay problemas en los patrones del sueño, como dormir durante el día y estar inquieto durante la noche. Hay un cambio en el ciclo circadiano. Hay aumento de los riesgos de desorientarse y perderse. Cambios en la personalidad y el comportamiento, como el recelo, el delirio. Comportamientos repetitivos, como retorcer las manos a cada rato o cortar papeles. Y todo esto ocurre en la etapa media moderada. Y tenemos una etapa avanzada grave, donde es la etapa final de esta enfermedad. Las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, de llevar adelante una conversación y eventualmente de controlar los movimientos. Todavía pueden decir algunas palabras o frases, pero la comunicación se torna muy difícil. A medida que la memoria se va perdiendo, las habilidades cognitivas empeoran. Es posible que ocurra cambios significativos en la personalidad y que las personas necesiten mucha ayuda con las tareas diarias, como comer, vestirse, arreglarse. Todo esto se vuelve más difícil la comunicación. Las personas, por lo general, al no moverse, al estar estancado, al estar acostado, se vuelven vulnerables a infecciones, especialmente la neumonía. Y bueno, tenemos algo bien sabido durante la historia, que la inactividad física contribuye a cerca de 5 millones de muertes en el año, como responsable de enfermedades no transmitibles. En relación inversa entre una vida activa y el riesgo de sufrir deterioro cognitivo está ampliamente documentado. ¿Qué es decir? Que nosotros tenemos que movernos.
hay que moverse, no hay que hacer reposo, hay que hacer ejercicio, hay que moverse cada día como actividad, no como laboral. No quiere decir que si yo voy a caminar porque trabajo de pie en una tienda y camino y vengo, no cuenta como ejercicio. Hay que planificarlo como ejercicio para que se liberen todas las sustancias químicas y fisiológicas necesarias en el ejercicio. Los factores de riesgo que le mencioné. La demencia en sí no es en modo alguno una consecuencia inevitable del llegado a la edad de jubilación. Es decir, yo no puedo tener 60 años y eso quiere decir que yo voy a sufrir demencia. Hay factores de estilos de vida que pueden disminuir o aumentar el riesgo de un individuo de desarrollar demencia. Alrededor del 35% de la demencia es atribuible a una combinación de 9 factores de riesgo. ¿Cuáles son estos 9 factores de riesgo? Bajo nivel educativo, hipertensión arterial, obesidad, pérdida de la audición, depresión, tabaquismo, aislamiento social, que esto con la pandemia se vio mucho en los viejitos. La gente dijo, pero ¿por qué se deterioró tanto con la pandemia? Bueno, el aislamiento social es uno de los 9 factores de riesgo y hay una baja actividad física. Teniendo en cuenta estos 9 factores de riesgo, modificándolos, mejorándolos, erradicándolos, no necesariamente tenemos que sufrir demencia, y lo establece esta referencia bibliográfica que es del año 2020, bastante actualizada. Tenemos por otra parte la demencia de los cuerpos de Lewy. Esta es una enfermedad o síndrome degenerativo y progresivo del cerebro. Los cuerpos de Lewy fueron descubiertos por primera vez en las neuronas por el neurólogo alemán Dr. Friedrich Lewy en 1912, mientras estudiaba la neuropatología de la enfermedad de Parkinson. Por esto, la demencia de los cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson están como bastante entrelazadas en el transcurrir de la historia. La epidemiología afecta aproximadamente a 1.4 millones de estadounidenses en cuanto a esta referencia bibliográfica hablando, lo que convierte en la segunda demencia neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer. Estos datos también deben estar mezclados un poco con la enfermedad de Parkinson. Y es más común en hombres y personas mayores de 50 años en una relación de 3 hombres por una mujer. ¿Cuándo comienza esta enfermedad a notarse? Después de los 70 y 80 años de vida. ¿Cómo se clasifica? Bueno, tenemos 3 clasificaciones. La demencia con enfermedad de Parkinson, la demencia propiamente de los cuerpos de Lewy y lo que sería la atrofia multisistémica. La fisiopatología. Bueno, la función de la proteína alfa-sinucleína es desconocida aún, pero se cree que funciona en la remodelación de la membrana celular en los terminales neuronales. Cuando los agregados de la proteína alfa-sinucleína sobreexpresada y mal plegada se plega de manera inadecuada, se acumulan las neuronas o células gliales circundantes y forma los cuerpos de Lewy acá. ¿Por qué? Porque se plega de manera inadecuada. Nuestros resultados nos permiten proponer que en condiciones fisiológicas, es decir, de no enfermedad, la alfa-sinucleína controla el movimiento y la forma de las mitocondrias. En teoría, hasta ahora lo que se sabe es esto de la sinucleína, que ella controla el movimiento y le da forma a las mitocondrias. En cuanto a las manifestaciones, tenemos las manifestaciones de tipo deterioro cognitivo. Las funciones de atención ejecutivas y visuoperceptuales se ven afectadas de manera desproporcionada en pacientes con demencia de cuerpos de Lewy, en comparación con las capacidades de memoria, de atención y con las variaciones cognitivas que esta misma presenta. Una característica clave y un síntoma diagnóstico central de la demencia con cuerpos de Lewy, durante varias revisiones sistemáticas y metaanálisis encontraron que los inhibidores de la colinesterasa, el cual se hace mediante un análisis que estudia los niveles de sustancias que ayudan al sistema nervioso a funcionar apropiadamente, la colinesterasa. Dicha sustancia se llama la acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa. Estas dos sustancias ayudan a los nervios para enviar señales eléctricas, ¿sí? Tenemos también
mediante a esto lo que ayuda en cuanto a los medicamentos, tenemos la donepezil y la rivastigmina, que fueron igualmente efectivos para mejorar la condición en pacientes con demencia de cuerpos de Lewy y aquellos con demencia en lo correspondiente a la enfermedad de Parkinson. Por esto, estos fármacos y estas dos patologías o enfermedades neurodegenerativas están bastante entrelazadas. Pero básicamente en lo cognitivo lo que sabemos es esto, lo sabemos por estas proteínas, como ya les mencioné, la acetilcolinesterasa y la pseudocolinesterasa son las más afectadas, que me va a disminuir las capacidades cognitivas. En cuanto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, tenemos que estas personas que presentan demencia de cuerpos de Lewy tienen una variedad de trastornos, incluyen las alucinaciones visuales, alucinaciones en otras modalidades sensoriales como el delirio, como también presentan apatía, agresión, ansiedad, depresión. Tenemos muchas manifestaciones neuropsiquiátricas que, se ven trabajadas con el apartado de medicamentos. También tenemos las manifestaciones motoras, que es aquí donde nosotros los kinesiólogos, los fisioterapeutas, tenemos intervención y que ocurre hasta el 85% de las personas con demencia de cuerpos de Lewy experimentan dificultades de tipo motor. Es una relación bastante amplia. ¿Cómo son estas dificultades? Tenemos el temblor en reposo, que es menos frecuente que en las enfermedades Parkinson, pero también se ve. Tenemos signos del parkinsonismo en pacientes con enfermedad de cuerpos de Lewy, que estos signos pueden incluir lo que sería la bradicinesia, la lentitud en los movimientos, lo laborioso de lo mismo, de la ejecución del movimiento, son los que más se presentan en la demencia de los cuerpos de Lewy. Tenemos también que el apartado motor, las caídas son comunes en pacientes con demencia por esto mismo de la bradicinesia y se asocia a una morbilidad y mortalidad bastante grande. De todos modos, los estudios no determinan aún que sea necesariamente así, se debe buscar mayor información, se debe estudiar mayor frecuencia en las personas con demencia de cuerpos de Lewy, pero la prevención de caída debe ser uno de nuestros objetivos principales en este tipo de personas con enfermedades neurodegenerativas. Y tenemos manifestaciones generales. Los síntomas urinarios en personas con demencia de cuerpos de Lewy son muy comunes. Incluyen la urgencia, la poliacuria, la incontinencia también es muy importante, la disfagia, la dificultad para tragar, los problemas de estreñimiento, la hiperhidrosis, la sudoración excesiva, los trastornos de sueño son característicos también en personas con demencia de cuerpos de Lewy. En cuanto al diagnóstico, las principales características de demencia de cuerpos de Lewy requiere la presencia de al menos dos de las siguientes triadas, las alucinaciones y parkinsonismo, los trastornos del comportamiento del sueño REM y la cognición fluctuante. Tiene que ser, sí o sí, tiene que haber relación, tiene que haber por lo menos dos de estas características para poder diagnosticar la demencia de cuerpos de Lewy. Finalmente tenemos lo que corresponde a la enfermedad de Parkinson. Esta fue descubierta en 1817 por James Parkinson, en ese entonces llamada parálisis temblorosa. Tiene una incidencia de 30 a 35 sobre 100.000 habitantes. Es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa. La primera es la enfermedad de Alzheimer, como ya se nombró, y esta aumenta el riesgo a medida que va pasando la edad después de los 60 años. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa compleja y progresiva, específicamente los neuronios dopaminérgicos de la sustancia negra. El 11 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. ¿Cómo viene la fisiopatología? Mira, recordemos la alfa-sinucleína, ya la nombramos anteriormente. Las células nerviosas en la sustancia negra, situada en el mesencéfalo y ganglios de la base, envían fibras a los tejidos localizados en ambos lados del cerebro. Y allí las células liberan neurotransmisores esenciales que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad de Parkinson, ya nombramos la sinucleína. Esta es una proteína cerebral, para recordarles, que ayuda a las células nerviosas a comunicarse también.
forma acumulaciones denominadas cuerpos de Lewy, por eso siempre va a estar relacionada. Los cuerpos de Lewy están compuestos por sinucleína mal plegada, como ya lo nombré, y esta se acumula en varias regiones del cerebro, particularmente en la sustancia negra. No quiere decir que la sustancia negra sea la única, hay más, pero tiene mayor afinidad por la sustancia negra y altera la funcionalidad cerebral. Los cuerpos de Lewy se acumulan con cierta frecuencia en otras partes del cerebro y del sistema nervioso, lo que sugiere que pueden estar implicados en otros trastornos. Es decir, ya se vio el trastorno de la enfermedad de cuerpos de Lewy y también en trastorno de la enfermedad de Parkinson. Los determinantes de esta enfermedad. Es probable que la mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson tengan una etiología multifactorial como resultado de efectos combinados de factores ambientales y genéticos. La exposición de sustancias químicas, tóxicas y lesiones en la cabeza pueden aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson. Tenemos factores ambientales, químico-tóxicos, lesiones craneales y estilos de vida. Estos son determinantes en una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Tenemos temblor de intención, es decir, cuando vamos a hacer un movimiento temblamos. Tenemos rigidez postural, nos quedamos en una misma postura y tenemos una rigidez. Hay una lentificación de la marcha, la bradicinesia. Tenemos problemas en la postura, una hiperlordosis por la que caemos hacia anterior por la gravedad y tenemos problemas en la coordinación. Los síntomas clínicos incluyen difusión cognitiva, hiposmia, es decir, reducción de la capacidad para detectar olores, tenemos estreñimientos, tenemos trastornos conductual del sueño, tenemos movimientos oculares rápidos. También tenemos, en cuanto a la terapia clínica, no existe un tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. De todos modos, hasta el momento se sigue usando la levodopa como principal medicamento para este tipo de personas que padezcan enfermedad de Parkinson. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, la Organización Mundial de la Salud clasifica la actividad física en 4 categorías bien conocidas, como la aeróbica, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Estas directrices fueron dadas en el 2010. ¿Qué hacemos nosotros como Kines? Bueno, está demostrado que para la enfermedad de Parkinson el ejercicio físico puede ayudar a retrasar la aparición de la enfermedad y retrasar la progresión del ejercicio. Pero, ¿cuáles ejercicios son los más recomendables? Hasta la fecha de hoy se sigue usando los ejercicios que pueden evitar el deterioro cognitivo, el deterioro motor y pueden incluir el entrenamiento con cinta rodante, es como el principal característico, el entrenamiento aeróbico pero con cinta rodante, el tai chi para lo que es el problema de equilibrio y coordinación y lo que sería el baile, la bailoterapia también para mejorar problemas de equilibrio y coordinación y a su vez aumentar las condiciones cardiovasculares. Estos son los 3 tipos de ejercicios que la literatura recomienda hacer para personas con enfermedad de Parkinson. ¿Qué podemos usar para evaluar? Tenemos la escala de la actividad de Parkinson modificada que está diseñada para la evaluación funcional de esta misma enfermedad con 14 elementos organizados en 3 áreas. ¿Cuáles son las áreas? La transferencia de silla, la valoración de la marcha y la movilidad en la cama. Tenemos también el Turn Up and Go, como ya se nombró, la prueba de marcha de los 6 minutos. Tenemos otro tipo que es una escala unificada de enfermedad de Parkinson, que es la MDS-UPDRS, también está bueno. Es decir, tenemos para valorar cómo va la progresión de esa enfermedad, si se mantiene o si no. En este sentido, concluimos con la parte teórica de estas 4 enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias por la asistencia. Cualquier duda, cualquier comentario que tengas lo puedes dejar abajo, dale like, suscríbete y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.